Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Eli Martínez Martínez. En esta ocasión vamos a ver introducción al aparato nefrourinario. El aparato nefrourinario, su órgano principal son los riñones. Los riñones, como podemos ver aquí, son órganos urinarios pares retroperitoneales. Observen por favor, el peritoneo parietal solamente cubre la cara anterior del riñón, así como la cara anterior de la vena cava inferior, del páncreas, que también es un órgano retroperitoneal, excepto la cola. Y como ustedes observan, solamente el peritoneo parietal, al cubrir la cara de estas estructuras, se vuelven retroperitoneales. Para ser un órgano intraperitoneal, en este caso el peritoneo cubriría tanto la cara anterior como la cara posterior de esos órganos. Dentro de las vías urinarias vamos a encontrar vías urinarias altas, que corresponde al riñón y una porción del uréter, y vías urinarias bajas, que corresponde a la porción inferior del uréter, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones se localizan en la pared posterior del abdomen. Si nosotros nos paramos y vemos, esta sería la pared anterior del abdomen. Esto que estoy señalando aquí correspondería a la pared posterior del abdomen. Y esto no sería la pared posterior del abdomen, sería la región lumbar. Entonces quiere decir que la pared posterior del abdomen se encuentra delimitando la cavidad abdominal. Y por detrás de estos órganos encontraríamos a los músculos de la columna vertebral, a la región lumbar y a los músculos que conforman la pared de la región lumbar. En la siguiente imagen podemos apreciar al peritoneo parietal y obsérvenme. El peritoneo parietal cubre el duodeno. Acuérdate que el duodeno es un órgano retroperitoneal. Aquí lo vemos al duodeno, excepto la ampolla duodenal. El riñón, miren ustedes, es un órgano retroperitoneal. El páncreas también es un órgano retroperitoneal, así como el riñón del lado izquierdo. Por lo tanto, todas estas estructuras forman la pared posterior del abdomen. Y observamos la raíz del mesocolon transverso y la raíz del mesenterio. El mesenterio es la estructura de peritoneo que permite cargar y mantener fijo los 7 metros de intestino delgado. El mesocolon transverso es el que mantiene fijo y móvil, también le da movilidad al colon transverso. Y podemos observar también parte del mesocolon sigmoides. Una característica principal de los riñones es que se relaciona con estructuras adyacentes a la cavidad abdominal, tanto superior como media. ¿Cuáles son esas estructuras? Observamos en esta imagen, vemos la superficie de contacto que tiene el riñón derecho con el hígado, la flexura cólica derecha cuando el colon ascendente cambia al colon transverso, y la superficie de contacto que tiene con el duodeno. Observamos en el riñón izquierdo que este riñón está en contacto con el estómago, con el vaso, con el páncreas y con el colon descendente. Una característica importante es que el polo superior del riñón derecho es pequeño y aloja a la glándula suprarrenal derecha, y del lado contrario la glándula suprarrenal izquierda. ¿Dónde se localizan los riñones? Los riñones se localizan a ambos lados de la columna vertebral. El riñón del lado derecho es más bajo, por el 1,5 kilos del hígado. El riñón del lado izquierdo es alto por el peso del vaso. Un dato importante, nuestro riñón derecho no toca las vértebras torácicas, por lo tanto está entre L1, L2 y L3. El riñón izquierdo, en cambio, está en T12, L1 y L2. Como podemos observar, los polos superiores se acercan más al plano medio y los polos inferiores se alejan más. Otra característica importante es que el riñón del lado derecho desciende más, como se lo había platicado, por el hígado, y lo vemos en esta urografía excretora. Como observamos, vemos al riñón derecho en más bajo y el riñón izquierdo es alto. Aquí se inyecta un medio de contraste que se depura fácilmente por el riñón
y observamos médicos que el medio de contraste pudo pasar libremente del riñón, uréter y la vejiga urinaria, pero el del lado derecho no pasó. Por lo tanto, podemos pensar, por semiología, por clínica y por este estudio imagenológico, que nuestro paciente tiene una litiasis ureteral en el uréter. Dicha litiasis pudo haberse originado aquí o ser proveniente del riñón. Otra característica importante es que el riñón se relaciona con los grandes vasos, con la aorta y con la vena cava inferior. Observemos, la vena renal es anterior, la arteria es media y la pelvis posterior. Por lo tanto, si este es el riñón derecho, el vaso sanguíneo que le queda cerca es la vena cava inferior. Por lo tanto, la vena renal derecha es corta y la vena renal izquierda es larga. Viceversa, vemos aquí a la aorta dominante. Por lo tanto, la arteria renal del lado izquierdo es corta, pero la arteria renal del lado derecho es larga. Es de lógica, porque la vena cava inferior está a la derecha y la aorta está a la izquierda. Al tronco celíaco y a la arteria mesentérica superior. Y a las glándulas suprarrenales, derecha e izquierda. El riñón tiene una localización importante. Miren, estas son las crestas ilíacas. Si tomo como referencia la cresta ilíaca, el riñón del lado derecho tiene un espacio entre 3 a 4 centímetros de separación de la cresta ilíaca. Vuelvo a repetir, por el peso del hígado. Y el riñón del lado izquierdo tiene una mayor separación con la cresta ilíaca, de 5 a 6 centímetros aproximadamente. El riñón derecho está separado del hígado por un receso. El receso se llama receso hepatorrenal o receso de Morrison. Como podemos observar, el polo superior y la glándula suprarrenal no tocan directamente con el hígado. Sin embargo, si existe un crecimiento anómalo del hígado, una hepatomegalia, podría desplazar al riñón hacia la porción inferior. Dicho desplazamiento puede influir en las funciones del riñón. Acordemos que el riñón regula la presión arterial, por lo tanto, podría alterarse dicha función. ¿Cuáles son las características del riñón? Tiene forma de un frijol. Es de color rojo pardo debido a la vascularización que pasa por él. Mide 10 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2.5 de grosor. Está rodeado, como lo vemos aquí, por una cápsula fibrosa, lisa, resistente, que le da su consistencia y su firmeza. Otra característica del riñón, tiene un polo superior que es estrecho y un polo inferior que es más amplio. También tiene un borde externo lateral que es convexo y que va de polo a polo, y tiene un borde interno que es ligeramente cóncavo y que se relaciona con el hilio renal. Va a tener una cara anterior y tiene una cara posterior. Una pregunta que nos haríamos es: ¿cómo sé que estoy en la cara anterior? Fácil, porque primero está la vena renal, después la arteria renal y a lo último la pelvis renal. Una característica principal es la cápsula renal que platicábamos. Permite rodear el riñón y darle soporte y resistencia. Esa cápsula renal va a rodear la estructura del riñón, que es la corteza, y la corteza rodea a su vez a la médula. Como podemos observar aquí, vemos al hilio renal, sería esta entrada. Esta entrada del hilio permite entrar al seno renal. Entonces tengo hilio renal, seno renal, médula, corteza y la cápsula renal. ¿Cuáles son los elementos del hilio renal? Primero tenemos la vena, después la arteria y después la pelvis. Entonces, si yo veo primero la pelvis, estoy viendo la cara posterior y no la anterior, ¿ok? Donde está la vena. Observamos a las pirámides de Malpighi, a la papila renal, que encaja excelentemente un cáliz menor. Unimos varios cálices menores, formamos cálices mayores, unimos de 2 a 3 cálices mayores y formamos la pelvis renal. La pelvis renal
va a continuarse con la porción proximal del uréter. Otra característica principal del riñón, como ya les había platicado, es su hilo. Vemos la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Podemos apreciar una imagen donde se ve el seno renal. La grasa que rodea el seno renal se llama grasa perirrenal. Un dato importante es que el seno renal mide 2 centímetros de ancho por 2 centímetros de largo y contiene a la arteria, la vena, la pelvis, a los cálices menores, a los cálices mayores y a las papilas renales. El seno, como mencionamos ahí, es el espacio intrarrenal. Y esos serían los elementos, tomando en cuenta también los nervios renales de tipo autónomo y la grasa perirrenal. El riñón, a su vez, va a tener la cápsula renal. La cápsula renal lo rodea y lo va a fijar. ¿Con qué? La cápsula renal se va a insertar a través de ligamentos a la fascia renal. Y la fascia renal, a su vez, se va a rodear de grasa. ¿Cómo es esto? Para poder comprender la función de la cápsula renal, vamos a hacer un corte transversal y obtenemos una porción de riñón. Lo dibujamos. Aquí vemos parte de su hilo y parte de su corteza. Como ya les mencioné, la cápsula renal rodea totalmente a la superficie del riñón, otorgándole la firmeza y resistencia, y se continúa hacia adentro con el seno y el hilo renal. A su vez vamos a tener a una fascia que rodea el riñón. La fascia que está por detrás se llama retrorrenal y la fascia que está por delante se va a llamar prerrenal. Estas son las fascias renales. Dichas fascias por arriba se insertan en el diafragma, en el músculo psoas, en el músculo cuadrado lumbar y en la parte inferior se va a insertar en la cavidad pélvica, sobre todo en los huesos ilíacos. Observen por favor qué es lo que hace la cápsula renal para ser el medio de fijación importante del riñón. La cápsula renal emite tabiques que se insertan en la fascia. De esta manera forma compartimientos de tabiques, compartimientos renales. Esos compartimientos no vayan a pensar ustedes que están vacíos, no, para nada. Esos compartimientos están llenos de tejido adiposo. Lo que hace el tejido adiposo es sobredistender los tabiques para mantener fijo y anclado al riñón. Dicha grasa que estamos dibujando aquí correspondería a la grasa pararrenal. Esta grasa, su principal función es distender a los tabiques y mantener fijo al riñón. De esta manera, si yo le pregunto cuáles son los medios de fijación del riñón, número 1 sería la cápsula renal, número 2 sería la fascia y número 3 la grasa pararrenal. Las arterias, la arteria, la vena y la pelvis renal no fijan al riñón debido a su estructura anatómica y relaciones. Dentro de los medios de fijaciones hay otros ligamentos. Ejemplo, el ligamento esplenorrenal es el que va del vaso al riñón. Sin embargo, le comento, como el riñón está fijo, simplemente lo que hizo el vaso a través del peritoneo es fijarse al riñón. El páncreas, a través del ligamento pancreático renal, lo único que hizo fue fijarse al riñón. El ligamento cólico renal, lo único que hace es fijarse al riñón, o ligamento hepatorrenal. Esos son medios de fijaciones para vísceras intraabdominales. Como el riñón pertenece a la pared posterior, los órganos intraperitoneales se fijan en él. Como observamos en esta imagen, lo que acabo de dibujar ahorita, vemos la hoja o fascia prerrenal, la fascia retrorrenal o postrenal y observamos a la cápsula renal. No se aprecia en esta imagen los tabiques, pero sabemos que está ahí. Y la grasa que está alrededor se llama pararrenal. Sin embargo, en la nomenclatura actual se le llama cápsula adiposa renal. Otra característica es que el riñón tiene parénquima renal. El parénquima se subdivide en zona cortical y en zona medular.
Una característica, ¿qué es un parénquima? El parénquima es la estructura que le permite soporte, fijación a cualquier órgano. Y el estoma es lo funcional, como la nefrona en el caso del riñón. Observamos una imagen donde vemos polo superior, polo inferior y cara posterior. ¿Por qué sé que es posterior? Porque está la pelvis renal. Vemos la corteza renal rodeando totalmente esta estructura, y en el interior vemos las pirámides de Malpighi, separadas por las columnas renales provenientes de la corteza. Observamos también los rayos de Bellini, que se encuentran aquí, o Bellini, y vemos la médula externa y la médula interna. La médula interna, a su vértice, forma la papila renal, que encaja sobre todo en el cálices menor, y los cálices menores lo unen y forman cálices mayores, los cálices mayores lo unen y forman la pelvis renal. Otra imagen que podemos observar, vemos la corteza, que es la segunda vascularizada, la médula externa, que es la más vascularizada, y la médula interna, la menos vascularizada. Un dato importante, médicos: cuando un paciente tiene una hemorragia, el riñón es el primer órgano que se sacrifica por nosotros, por lo tanto deja de filtrar y formar orina. Una vez pasada la hemorragia, tenemos que evaluar clínicamente si el riñón no cayó en insuficiencia renal. En caso que el riñón tenga una insuficiencia renal, estamos hablando que en la papila renal, la zona menos vascularizada del riñón, sufrió un daño irreversible. Por lo tanto, aquí se encuentra la porción terminal de la nefrona y no va a poder llevar a cabo la filtración, o mejor dicho, el traspaso de la orina de la papila renal a los cálices menores. Por lo tanto, preguntamos, ¿cuál es la unidad anatomo-funcional del riñón? La definimos como la nefrona. La nefrona, tenemos dos tipos de nefrona: la nefrona cortical y la nefrona justa medular. Como observamos aquí, la nefrona tiene el glomérulo renal, que va a llegar a él la arteriola aferente y va a salir la arteriola eferente. Tenemos aquí este glomérulo, se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. Este a su vez se va a continuar con la asa de Henle, asa descendente, asa ascendente. Esta descendente tiene una porción delgada y una porción gruesa. La asa ascendente se continúa con el túbulo contorneado distal. Aquí vemos túbulo recto y acá vemos el contorneado. Este contorneado, como ven ustedes, se relaciona con el glomérulo. Posteriormente, el túbulo contorneado distal se va a unir con los túbulos colectores, y los túbulos colectores van a unirse a otros colectores secundarios y primarios y van a desembocar en la papila renal, que está en el vértice de la médula interna. Como observamos aquí, vemos que estas nefronas van a permitir el funcionamiento del riñón. Vemos un glomérulo renal, la llegada de la arteriola aferente, la salida de la arteriola eferente y la relación que tiene esta porción con el túbulo distal, sobre todo en su porción recta, y posteriormente va a ser la contorneada. Aquí la vemos, miren, porción recta y después va a ser la contorneada. Esto es importante porque esto me permite la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto es el regulador principal de la disminución o aumento del volumen sanguíneo para poder disparar el sistema que regula la presión arterial a nivel renal. Observamos la vascularización, posteriormente vamos a ver cada una de las ramas de la arteria renal y vemos cómo se vasculariza. Esto se llama sistema porta renal. Se le llama sistema porta a aquello que inicia en capilar y termina en capilar. Hay un sistema porta renal, un sistema porta hepático, un sistema porta hipotálamo hipofisario. De esta manera hemos concluido la descripción anatómica breve del riñón. Otro órgano que vamos a encontrar son los uréteres. Los uréteres, lo vemos aquí, miren, aquí hay un uréter, observamos que va descendiendo y acá está otro uréter. Los uréteres son órganos retroperitoneales. ¿Cuál es su principal función? Conectar el riñón con la vejiga urinaria, reservorio temporario de la orina. Los uréteres miden de 25 a 30 centímetros aproximadamente, presentan una región lumbar, una región abdominal, una región ilíaca y una región pélvica. ¿Cuál es su trayectoria de estos órganos?
nacen o se originan en la pelvis renal. Siguen un trayecto inferior retroperitoneal, pero sobre todo van descendiendo por el músculo psoas mayor. Este músculo psoas mayor, cuando se une con el músculo ilíaco, forma el músculo iliopsoas, pero mientras se llama psoas mayor. La relación que lleva el uréter con el psoas permite la valoración del signo del psoas. Cuando se hace la valoración del signo del psoas, el psoas vibra el uréter, y si el uréter tiene un cálculo renal, duele y origina cólico ureteral. Otra cosa importante, como le decía, el uréter desciende por el borde medial del músculo psoas mayor. Cruza los grandes vasos, sobre todo a los vasos ilíacos. Esta porción es la porción ilíaca del uréter. Y entra el uréter en el estrecho superior de la pelvis. Ese estrecho superior de la pelvis no lo observamos aquí, pero te comento que es el que separa la pelvis mayor de la pelvis menor. Y los uréteres desembocan en los orificios ureterales de la vejiga urinaria. Los uréteres durante su descenso presentan tres estrecheces. La primera es cuando se origina de la pelvis y desciende como porción proximal del uréter. La segunda corresponde cuando pasa por los grandes vasos ilíacos, por la arteria ilíaca común. Y la tercera constricción va a estar regulado por la penetración que tiene el uréter en la pared posterior de la vejiga urinaria, a ambos lados del trígono vesical, como lo podemos observar aquí. Esta constricción es regulada por una válvula de músculo liso denominada válvula de Charney. Y sobre todo, esta válvula regula que cuando la vejiga urinaria esté llena, la orina no se vaya de nuevo por el uréter. Sin embargo, la válvula de Charney no es 100% una válvula, porque si la vejiga urinaria está llena, puede existir un reflujo de la orina hacia la luz de los uréteres. A continuación vamos a ver la vejiga urinaria. Es una víscera hueca de paredes musculares. Su principal músculo es el músculo detrusor y es un reservorio pasajero de la orina. Es un órgano que hay que educarlo. Si yo estoy acostumbrada a mantener la orina, puedo bloquear el instinto de la micción y por lo tanto la vejiga va creciendo de tamaño y la voy a acostumbrar a almacenar demasiada orina. Otra característica que tiene la vejiga urinaria es que se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis, ya sea del hombre o de la mujer. Vemos aquí la vejiga urinaria, la llegada del uréter, y el tamaño y forma y posición de la vejiga urinaria varía dependiendo de su contenido. Podemos observar en esta imagen la vejiga urinaria femenina, que se encuentra por detrás de la sínfisis del pubis, pero por debajo del útero. El útero gestante del sexto mes en adelante comprime y aplasta la vejiga urinaria. Por eso estas señoras tienden comúnmente a ir constantemente al baño. Una característica de la vejiga urinaria es que cuando se encuentra vacía tiene forma tetraédrica. Por lo tanto, le vamos a estudiar un cuerpo, un vértice, la úvula, sobre todo presente más en el varón, y el cuello. La parte posterior de la vejiga urinaria es el trígono vesical, y es donde va a contener los orificios ureterales y el orificio uretral. La vejiga tiene cuatro superficies. Vemos la superficie superior, la superficie inferolateral y la superficie posterior. Algunos libros la superficie posterior le denomina base. A continuación vamos a ver la uretra masculina. Te debo de mencionar que las uretras varían mucho en su forma dependiendo si es masculina o femenina. La uretra masculina es un tubo muscular, como lo observamos aquí, que está en el interior del pene del varón. Puede medir de 18 a 20 centímetros de longitud aproximadamente y va dentro del cuerpo esponjoso. Observamos un corte coronal del pene y observamos cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso que contiene a la uretra masculina. Dicha uretra desemboca en el meato urinario,
que se encuentra en el glande del pene. Una característica es que la uretra masculina no solamente es un pasaje para la orina, sino también permite la eyaculación del semen. El semen es un líquido formado por las glándulas prostáticas, pulvouretrales, uretrales, vesícula seminal, pero también transporta 350 millones de espermatozoides aproximadamente. Una característica importante es la división de la uretra masculina. La uretra masculina se subdivide en 4 porciones. La primera porción la tenemos entre el cuello de la vejiga urinaria y antes de llegar a la próstata, por lo tanto se llama uretra preprostática. La otra porción va a atravesar la próstata, por lo tanto se llama uretra prostática. Esta uretra prostática, como lo vamos a ver más adelante en aparato reproductor masculino, permite la desembocadura de los conductos eyaculadores y así también como los conductos prostáticos. Posteriormente vamos a tener a la uretra membranosa. Es la uretra más corta, mide 1 centímetro, porque la primera mide 2 centímetros, la otra mide de 3 a 4 centímetros y esta mide 1 centímetro. Y se llama uretra membranosa porque atraviesa la membrana y el diafragma de la pelvis. Posteriormente vamos a ver la uretra esponjosa o peniana. Dicha uretra en la parte distal del pene a la altura del glande se dilata y origina la fosa navicular o escafoidea y va a terminar directamente en la punta del glande por el meato externo o orificio externo de la uretra. Un dato importante de la uretra es que tiene una porción fija y tiene una porción móvil. La porción fija corresponde a la porción que se encuentra entre la pelvis menor y la porción del perineo, y la porción móvil es la que se encuentra dentro del pene. ¿Cuáles son las glándulas anexas al aparato reproductor masculino? Una de ellas es la glándula prostática, la otra es la glándula de la vesícula seminal y la otra que vamos a encontrar es las glándulas bulbouretrales de Cooper. La uretra femenina, como podemos observar, es muy pequeña. Mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud y de 6 a 8 milímetros de diámetro, casi el mismo diámetro que presenta el varón. La uretra femenina se origina en el cuello de la vejiga urinaria y sobre todo la vamos a encontrar por fuera en el meato urinario. Acuérdate, médico, aquí observamos una vulva del periné femenino y observamos que por delante tenemos al clítoris, al prepucio del clítoris, posteriormente tenemos los labios menores, después del clítoris viene el meato urinario, tenemos el orificio vaginal o la entrada hacia la vagina y posteriormente tenemos la horquilla perineal. Una característica que ya te había mencionado es que el periné se divide en zona urogenital y la zona isquioanal. De esta forma hemos concluido el aparato nefrourinario, esperando que este material audiovisual sea de mucho provecho para tu estudio.